mucha atención, mucha disciplina, hay que andar bien vestido. Entonces, pues aquí tenemos una compensación para los compañeros de la Fuente de 15,000 pesos mensuales. Da igual, pero sin recibo ni nada. Y cuando sales de gira con el presidente son 1,000 pesos diarios. Si el viaje es internacional, son 2,000 pesos diarios. Estamos hablando de 1979. Sí. De los 80 reporteros acreditados en la Fuente presidencial, la mitad no cobraba salario en su medio. Nada más a la pepena de la Fuente. Hola, soy Jorge Cuellar, nos encontramos en Trascendente, el espacio del arte, de la educación, de la ciencia, y tenemos hoy un invitado muy especial. Se trata de Alfonso Teja Cunningham, un personaje que platicaremos sobre varios temas que tienen que ver con lo que comento del arte principalmente. Alfonso, bienvenido, un gusto, un honor que estés en este espacio que se dedica pues a difundir estos temas. Claro. Bienvenido, muy agradecido por tu presencia y te voy a dejar el micrófono porque tienes demasiado que platicar y empiézale por lo que quieras. Si quieres, no sé, primero a lo mejor con la música, y después ya nos vamos al periodismo y después nos vamos al teatro y a tantos temas. Yo creo que vamos a tener que hacer varias partes, pero empezamos. Yo te agradezco muchísimo la oportunidad de charlar de estos temas que también me apasionan como a ti, y estar en una tribuna, en una vitrina de esta categoría con este giro en la información, porque aunque tenemos poco de conocernos, nos saludábamos, pero ya tratarnos es otro nivel. Bueno, yo te conozco desde que yo era niño. ¿En serio? porque tú eres famoso de hace muchos también años. Más viejo, ¿no? No mucho, pero sí, pues al rato nos platicarás de ECO, nos platicarás de 60 minutos. Y bueno, tenemos un gran amigo en común que está descansando, que se nos adelantó, nuestro querido compadre René Alonso, un hombre con una gran cultura, claro, con un hombre entrañable, sí, que te quería mucho y que bueno, que tú lo quieres mucho igual que yo y que muchos amigos nuestros que tenemos en común, claro, y que lo queremos, y le mandamos a René Alonso un saludo. Un saludo grande. En claro, donde esté. Así es. Mira, sucede algo muy importante. Cuando tú llegas a una casa, hablo como hijo, ¿no? Porque Sí. Hay teorías que dicen que uno desde antes de nacer escoge a sus padres. Yo creo que sí, pero lo más interesante es que en mi casa, mis padres, los dos, eran muy aficionados a la lectura y a la música. Yo recuerdo que llegaba un maestro a la casa, vivíamos por Las Mitras, muy cerca, enfrente casi de la iglesia del Refugio. Te hablo de 1953, claro. Había muchos llanos en la colonia de Las Mitras, todavía no estaba ese adefesio del metro, ¿no? Claro. Mitras Centro, estamos hablando. Mitras Centro, sí. Y llegaba el maestro con la guitarra a enseñarles a mis papás a tocar, me acuerdo, Dos Arbolitos y cosas de ese tipo, ¿no? Y la guitarra estaba en el closet de ellos y como teníamos prohibido meternos ahí, yo no podía tocar la guitarra, pero ahí colgada la guitarra yo iba y empezaba a rascarle. Y como lo hacía a escondidas, nunca se dieron cuenta que tenía yo esa proclividad, la inclinación a la música, ¿no? Y bueno, después supe que mi papá tocaba el piano, pero fíjate, ya eso lo supe muchos años después. A mí me gustó mucho la cuestión musical desde muy niño, por lo que te digo. Mi mamá era una melómana consumada, más que mi papá, no porque a mi papá no le gustara, mi papá tenía gustos muy especiales, él vivió mucho tiempo en el sureste,
Entonces a él le gustaban los tríos y la música yucateca. Ah, la trova yucateca. Totalmente. Sí, me imagino. Y la marimba. Por Chiapas. Sí, él voló muchos años allá en los campos chicleros. La historia de mi padre es muy interesante como piloto aviador. Y bueno, imagínate entonces en un ambiente en donde había libros, había música desde lo mejor de la música Guti popular. Cárdenas. Claro. Lo de Ricardo Palmerín. Sí, todo aquello. Me imagino, ¿no? Sí, de la trova yucateca, que es maravillosa. De veras, yo recuerdo que me llevaron a Yucatán cuando yo tenía unos 6 años. A Chichén Itzá, al cenote sagrado. Hermosísimo. A comer papazules, sopita de lima, ajá. Oh, hermosísimo Sí, nuestro país. entonces, ya desde chico, esa característica de mi familia, con mi papá siendo piloto aviador y mi mamá con su afición a la música, tenía tan buen sentido para la música mi mamá, era impresionante. De repente despertaba yo en las mañanas y estaba oyendo lo mismo a Händel que a Tchaikovsky o a Chopin o a Rafael. Y bueno, habrá quien diga, ¿Rafael? Pues Rafael es Rafael. No, pues un gran intérprete. Sí, cuando Rafael vino a Monterrey la primera vez a actuar en el Hotel Ancira, ahí en el lobby, hubo un problema con el PA, el equipo de amplificación para el micrófono. Y ahí el grupo de Toño Cepeda, en paz descanse, otro gran músico y muy buen amigo, hijo del maestro Toño Cepeda también, habló con el líder de nuestra banda, de Q-Buddies, y entonces rentamos el equipo con el que yo cantaba. Y gracias a eso yo pude entrar al show a ver el espectáculo de Rafael, porque era mi equipo, mi micrófono y todo eso. Ah, qué padre. Y cuando vi lo que era capaz de hacer cantando con su voz natural, el micrófono lo usaba acá, mano, y la orquesta y todo, y sonaba y llenaba todo el espacio. Gran voz. Una voz extraordinaria, y bueno, ya habíamos visto las películas y demás. Y es cuando te das cuenta del nivel del profesional en el espectáculo, ¿no? Y cuando ya por ahí de la prepa empecé a estudiar música en la banda del Instituto Regiomontano, me incliné por el trombón. Ahí lo que había, no había cuerdas, no había guitarra, pero sí había metales y a mí me gustaba mucho el trombón. De hecho, el maestro Reina, que luego fue muy famoso en la Facultad de Música de la universidad, luego tuve chance de saludarlo ya años después. Él me decía, es que usted tenía el cuerpo para un trombonista, porque se necesitan pulmones, ¿no? Y me aprendí la marcha de Zacatecas. Pa, 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 pa. Es neta para el trombón, ¿no? Y así vas cultivando hasta que, por la edad, a los 12, 13 años, me llegó el rock and roll. Y para los 15 yo lo que quería era una banda de rock, pero por encima de todo. Yo estuve en el Cine Juárez cuando se estrenó la película de los Beatles, la de A Hard Day's Night, La noche de un día difícil. Ahí estábamos haciendo cola para entrar a ver a los Beatles y luego después a ver Help y todo aquello. Viviste la bitlemanía en pleno. A full. O sea, mi papá me jalaba, te cortas el pelo, que no sé qué, porque él venía de formación, no fue militar, pero su carrera como piloto la empezó en un campo militar como mecánico de tercera. Entonces él tenía un poco de esa disciplina castrense, ¿no? Después ya pasó eso. Pero sí fue muy importante esa formación inicial, abierto a la música culta, a la música popular, siempre con calidad. Hay una anécdota muy interesante con Pedro Infante. Pedro Infante, todo el mundo sabe que era aficionado a la aviación. Y Pedro volaba siempre con un capitán que se llamaba Vidal, José Manuel, no recuerdo bien el nombre, creo que es José Manuel Vidal, capitán Vidal. Este capitán era compadre de mi papá porque él también volaba en esa aerolínea. Esa aerolínea empezó como Aerolíneas Francisco Sarabia, luego se fusionó con Aerolíneas Transmar de Cortés, acá por Baja California, y así fue como nació Aeroméxico. Estamos hablando por allá del principios de los 50, finales de los 40. Bueno, en 1953, Pedro estaba filmando en los Churubusco 2 tipos de cuidado. Con Luis Aguilar. No, esa es con Jorge. Ah, sí, tienes razón. La otra es la de ¿qué te ha dado esa mujer? Y la primera... sí, tienes razón. Porque son a toda máquina. Esas son las de Luis Aguilar. Las de Luis Aguilar, pero la otra fue la de Jorge Negrete, que es magnífica película. Es extraordinaria, es la única que hicieron juntos. La única, sí. Y en esa ocasión, mi papá era el que se encargaba de recogerlos en el aeropuerto y llevarlos a su casa, a los colegas, ¿no?
invitaron a mis papás a ir a los estudios a ver parte de la filmación y yo recuerdo vagamente los focos del estudio, porque yo tenía 3 años y medio. Ajá. Y después de presenciar la grabación o filmación, pasamos al camerino con Pedro y me contaban mis papás que Pedro dijo, ¡ay, qué bonito, güerito, que no sé qué! Y empezó a jugar conmigo, fíjate. O sea que Pedro Infante me cargó. Y una tía... El gran ídolo de México. Sí, claro. Y una tía mía, Guillermina Telles Girón, prima de mi papá, pues la famosa Mina Telles Girón. No fue una rutilante estrella, pero sí hay muchas películas en donde ella apareció también. Entonces, nunca me fue tan ajeno este aspecto de la artisteada, ¿no? Aunque en la casa sí, las tías y la suegra y todos así muy serios, ¿no? Pero siempre estuve esa cercanía y a mí me gustó mucho la cuestión artística. Cuando entré a la Facultad de Arquitectura, en 1967, ahí fue la explosión, porque los compañeros de arquitectura, fíjate, ahí estaba, por ejemplo, el arquitecto Sergio Rodríguez, que ahora es el que estaba manejando esta cuestión del patrimonio cultural no tangible, o algo así tiene el título. Ajá. El patrimonio cultural del Estado. Él era parte de esa generación y otras gente, bueno, Eliseo Garza Salinas, en paz descanse, otro gran compañero. También. Sí. Los compañeros de cuarto año hicieron un concurso de música de protesta. Uh-huh. Y entonces era un festival más que concurso. Y sorprendió que fuimos como unos 7 compositores, fíjate, con canciones originales de música de protesta. Eran los tiempos en que Bob Dylan estaba de super moda, ¿no? La canción de protesta era muy de los 60s, la contracultura y todo aquello. Y ahí fue donde yo empecé a enrolarme. Luego viene pues el 68 con todo el movimiento estudiantil y me tocó de lleno en la universidad. En 69 ya entro a tocar en Cubadis, ya profesionalmente, después de unos esfuerzos de hacerlo ahí en la universidad, porque ese festival de música de protesta estuvo tan exitoso, llamémosle así, que el arquitecto que lo dirigía, Martínez Argáiz, Jesús Javier Martínez Argáiz, también otro gran maestro ya fallecido, dijo, oye, esto se puede convertir en un espectáculo. Y él se encargó de ponerle diapositivas y darle continuidad, o sea, un diseño a la presentación. Sí. Y yo para ese espectáculo contribuí con 4 o 5 canciones, incluyendo el tema con el que abríamos y cerrábamos, el tema del Vector 68 y medio, porque así se llamaba el grupo, Vector 68 y medio. Vector porque era una fuerza con dirección, intensidad y sentido. Ese es un vector. Sí. 68 por el año. Y medio por el medio ambiente. Y estamos hablando de hace 53 muy adelantado. Sí. Y entonces eran canciones antibélicas, canciones de amor, canciones de sensibilidad. Había muchas cosas ahí interesantes. Leíamos un poema, El ciego de Jericó, del padre Javier de Obeso, uno de los jesuitas que luego fueron expulsados de 73, de aquí en Monterrey. Un poema muy, muy fuerte. Se apagaban todas las luces y el que salía a declamar salía con una lámpara sorda, con una lámpara así, iluminando los ojos de la gente. Ciego, ciego de Jericó, que no ves, que no sé qué. Y conmovíamos mucho a la gente con el Vector 68 y medio. Y ya de ahí ya nos electrificamos. Haz de cuenta que igual que Dylan, bueno, guardada toda proporción. Y así vino Cubadis, que llegamos a hacer el concierto blanco en el Palacio de Gobierno, en el interior. Y en fin, el rock a mí me dio muchas satisfacciones, pero también pues dolores y frustraciones, porque después de Avándaro en el 71 la represión se vino muy fuerte, pues porque Avándaro fue una sacudida para el sistema, ¿no? Sí. Y hubo cosas ahí que... Un parteaguas, ¿no? Un parteaguas rotundo, ¿no? Y el hecho de que Ricardo Ochoa y Felipe Maldonado, los cantantes y líderes del Peace and Love, en un momento de la transmisión, porque se estaba retransmitiendo el festival en una estación del Distrito Federal, lo dijeron abiertamente, chingue su madre el que no cante, así, y empezaron todos con marihuana, y cuando se oyó eso en la capital de la República, no, pues Gobernación inmediatamente, claro. Y censuraron ahí el festival. Era Díaz Ordaz el presidente.
No, ya era Echeverría. Echeverría, ¿qué año fue? Sí. 70. 71, Echeverría, Echeverría 70, 76. Sí, claro. Ya Echeverría. Ya estaba Echeverría ahí en el que estaba en gobernación era Mario Moya Palencia. Moya Palencia. Sí, claro. Y se nos dejó caer la represión bien gacho, ¿no? Y pues aparte, si querías ser artista y original, y pues no había, tenías que dedicarte a los covers. Yo vi muy limitado el horizonte, yo ya me había casado, tenía compromiso doméstico, serio, y pues ya no pude seguir. Y empecé a escribir en El Porvenir. Ah, ok, yo pensé que, bueno, y luego ¿cuándo llegas a Televisa? Después del Porvenir. Después del Porvenir me invitaron a ser el jefe de espectáculos en Tribuna de Monterrey. Ajá. Y yo era el jefe porque era el único reportero, ¿no? Entonces... Eras jefe, subjefe, sí, asistente. Y el diagramador y Sí. todo. Fue una experiencia muy bonita ahí porque era un equipo de trabajo también con una visión muy adelantada, ¿no? En ese tiempo, fíjate, era muy usual. Era color ese periódico, ¿verdad? Traíamos el mejor color, Sí. Nadie tenía el mejor color. Había Sí. un señor, no me acuerdo su nombre, era de origen chino él, era muy trabajador y tenía una calidad para hacer la selección de color la mejor. Sí. Todavía ni el diario, mucho menos el norte tenían color. El periódico me envió a entrenamiento a la Ciudad de México, al Esto y al Sol de México, y allá hice contactos de muy buen nivel y yo me sentí muy a gusto trabajando con gente muy profesional. Una vez en una entrevista se lo decía yo a Daniel de la Fuente, Sí. que para mí lo importante es qué haces con quién. Yo soy una persona que me gusta trabajar en equipo. Cuando después de tener éxito con Cuba Addis, hubo un productor, Felipe Valadez me parece, el autor del Libro Abierto, me dijo, oye, tú tienes presencia y pues cantas y no sé qué, vamos a lanzarte como baladista, ¿no? Pues a mí no me entusiasmó mucho la idea, pero también quise no decirle que no, ¿no? Entonces lo intentamos. Sí. Y me acuerdo que me ofreció hacer la versión al español de una canción de Barry Manilow y luego una que grabaron mis amigos de Macho, la de Dame un beso y dime adiós. Y no, pues con pista y no, a mí me gustaba... Sí, The Real McCoy, dicen allá en Estados Unidos, ¿no? Me gustaba más de a de veras. En ese tiempo a mí me gustaba mucho el hard rock. Cuando llegaron los Doors, por ejemplo, o Cream, o Jimi Hendrix, Steppenwolf, ¿no? Qué bárbaro. Y luego ya el progresivo, ¿no? Pero bueno, yo no puedo trabajar igual cuando estoy solo, completamente solo, a menos que sea un reportaje, una investigación así muy concreta. A mí me gusta el trabajo en equipo. Y en la televisión una cosa que me gusta mucho es el trabajo en equipo. Y bueno, ya me estoy brincando mucho, pero fíjate que una cosa que aprendí trabajando en noticieros de Televisa durante más de 24 años, es que una de las primeras cosas que te tienta en el negocio es decir, como yo le informé oportunamente, pero así, esa es la pose de Jacobo. Cuando no tienen experiencia, tú los ves a cuadro y están así. Ajá. Cuando ya tienen colmillo, entonces ya están así. Sí. Entonces ya te adueñas del espacio, ¿no? Y bueno, Jacobo, él sí puede decir, Personajazo. como yo todos. le informé, y todos querían ser Jacobo. Sí, claro. Pero Jacobo tenía una cultura muy vasta, una Sí. experiencia. Él había sido ya jefe de comunicación en la presidencia de la República. Sí. Creo que con Díaz Ordaz o con López Mateos, con alguien así. Entonces, ese asunto del protagonismo del informador de televisión, cuando en la mayoría de los casos ni siquiera él trabajó la noticia, cuando en la mayoría de los casos ni siquiera la redactó, está leyendo un teleprompter. Claro. Aquí lo vemos en las televisoras locales, ¿verdad? Están corrigiendo al aire, lo checas al aire porque ni siquiera leen su script antes de informar. ¿Y cómo llegas a Televisa? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Quién te descubrió? No, yo fui a tocar la puerta. Yo no quería trabajar en Televisa, yo quería trabajar en Proceso. Porque cuando venden Tribuna de Monterrey, por allá del 77, se lo vende, era del coronel García Balseca, Sí. y se lo venden a... De la cadena García Balseca. Ajá, se convierte la cadena García Balseca en Organización Editorial Mexicana de los hermanos Vázquez Raña. Vázquez Raña, sí. Y
corrieron a 17 directores de los diferentes diarios de la República. Aquí en Monterrey el director, que lo respetábamos y todavía somos amigos, Fernando Cantú Jeckens, primo de los Cantú del Porvenir. Del Porvenir. Ajá. Él fue el que me invitó un día en la fuente cultural precisamente de gobierno del estado. Me dijo el reportero de tribuna: oye, mi jefe quiere que vayas allá al periódico y creo que te conviene ir, me dijo. Florencio Salazar se llamaba este reportero, muy profesional también en el ámbito de la cultura, ¿no? Y sí, lo fui a ver y tenía uno de mis recortes que yo hacía para la sección de sociales del Porvenir, porque cuando entré al Porvenir, es que me brinqué otra parte, entre Cubadis y el Porvenir hay una etapa en donde nos fuimos a refugiar en una comuna, allá en la sierra, fuera de México, una comuna hippie. Era una comuna, lo que es una comuna. Ahí molíamos el trigo, hacíamos pan integral. ¿Y cuánto tiempo estuviste ahí? Pues fueron casi 6 meses, entre el tiempo que estuve yo y el tiempo que se quedó la familia, y luego ya me los traje para acá. Fue un poco difícil porque era frío, no había agua caliente, vivíamos en una gran austeridad, pero era una comunidad, todos contribuíamos en la comida y todo eso. Pero yo aprendí mucho de la nutrición, y después de los excesos del rock and roll y las desveladas y tú sabes todo el circo que hay en torno al rock, y más en esos tiempos, y dije, no, esta vida no es para mí. Y entonces nos metimos al vegetarianismo y a la yoga y todo eso, y abrimos el primer negocio de alimentación vegetariana en Monterrey en 1974. Muy adelantados también, Sí, ¿no? el Centro de Nutrición Natural, así se llama. Y por eso entré a Televisa Monterrey, porque había un programa con una señora muy linda que se llama Lupita Martínez. Sí, claro. Que hacía unos minutos para ellas. Sí. Muy linda señora, yo la quiero muchísimo, la queremos porque se portó muy bien con nosotros. Y entonces los lunes yo iba a dar recetas de comida vegetariana y cómo hacer ceviche con carne de soya y cosas por el estilo, machacado con huevo, con carne de soya. Ahí me tienes de chef haciendo platillos. No te conocía. En la televisión, sí, también fui chef y mesero y todo eso. Y luego ya de ahí empecé a escribir en el Porvenir porque el negocio no daba suficiente. Y luego hubo ahí un problema administrativo con un socio y, en fin, problemas, ¿no? Y entonces fui a tocar la puerta al Porvenir. Y don Pancho Cerda, el gran maestro de periodismo y de muchas generaciones, Sí. él ya tenía el problema de diabetes. Y cuando yo traía esto de la nutrición natural, le llamó la atención. Entonces me contrató, me dio planta como corrector de originales. Entonces yo en la mañana llegaba a corregir las páginas, no a corregir, era verificar que los perforistas que pasaban a las cintas perforadas para la computadora escribieran perfectamente bien lo que venía en el original a máquina. Entonces era comprobar que estuviera correctamente transcrito el material. Eso era en la mañana. Y tenía que regresar en la noche a hacer la revisión de los originales, ahí sí, de deportes, que cerraba ya a medianoche. Pero a él le llamó la atención que escribiera una columna sobre vegetarianismo. Entonces yo entré al Porvenir firmando una columna, Notas Vegetarianas. Pero esa estaba en la sección de sociales. Sí. Y ahí conocí a una gran señora también que se portó divina, doña Esperanza Villarreal. Y ella nos decía, varios chamacos, varios jóvenes ahí que participábamos con poemas y cosas así. Todo lo que tengan, tráiganlo, se los publico. Con firma. No les pago, pero sale su firma. Por venir. Claro. Y es que tenían el problema que... Era en ese tiempo todavía el periódico más importante. Sin duda, por mucho. ¿Verdad? Al grado de que no tenían suscripciones. El norte nada más se vendía en las esquinas. Y a las casas decentes, pues se llevaba el periódico a domicilio. Era el periódico, el diario de la frontera, el periódico de la frontera. Sí. Y ahí empezaron a salir las notas vegetarianas. Y cuando llegaba Navidad, el Día del Padre, el Día de la Madre, llegaban los robaplanas, los anuncios robaplanas se llaman. Entonces quedaban muchos huecos. Y decía, ya no tenemos cómo llenar con el recortaje. El fusil de notas de otros medios, ¿no? Sobre todo españoles. Y así fue como empezamos a escribir cosas, cuentos, reportajes. Yo escribí un artículo sobre los Rolling Stones, rompiendo una de mis mejores revistas, porque la foto era la que tenía que ir ahí, ¿no? Y cuando fui a ver a Fernando Cantú en tribuna, ahí tenía el periódico arriba. Ahí estaba la foto y mi artículo, ¿verdad? Del Porvenir.
Nada más hizo así, me dijo, quiero esto en mi periódico. Mande. Y me dieron capacitación y todo, ¿no? Yo ya me había formado en el ambiente periodístico, el olor a tinta, la rotativa, el cierre de edición, allá en El Porvenir. Tengo muchas anécdotas ahí con Silvino Jaramillo, con Chuy Cantú, muchas anécdotas de cómo vas aprendiendo a base de errores, ¿no? Sí. Y bueno, así empecé con Tribuna. Te digo que me mandaron a entrenamiento a México. Y pues hice buenos amigos, buenos contactos ahí en El Sol de México y en otros medios. Cuando venden Tribuna, entonces la mayor parte de los trabajadores fuimos como 40 y tantos corridos, despedidos de Tribuna. Desde gente de talleres hasta el gerente comercial, el señor chino que te digo que hacía la selección de color, reporteros y demás. Hicimos una revista que se llamó Crónica 7, que era una cooperativa. Yo estuve en esa cooperativa como unos 4 meses, pero pues no tenía ni para comer. Estaba la cosa muy difícil, de hecho pasé tiempos muy difíciles a nivel familiar. Y cuando yo ya no pude sostener ese ritmo de vida, lo que hice fue llevarme la revista a México y tratar de aprovechar los contactos que ya había hecho para vender publicidad para Crónica 7. Sí. Y así fui a Proceso, fui a Radio Educación, fui a Imevisión, luego Canal 13, ¿verdad? De Azteca. Y pues me dijeron que sí, pero no me dijeron cuándo, como en la canción de La Negra, ya sabes. Y entonces fui a saludar a mi amigo Cepillín, que cuando había ido a entrenamiento, él ya estaba por empezar su programa. Cepillín y yo nos conocíamos porque vivíamos muy cerca en Las Mitras. Y cuando se hacía la kermés ahí en el refugio, en la iglesia del refugio, él ya empezaba a hacer cosas de fonomímico y todavía no era Cepillín, pero siempre tuvo también aquella la vena artística. Y cuando lo fui a visitar allá en México, en Televisa, me dijo, vente para acá, Poncho, aquí son re huevones. Así me dijo. Y bueno, cuando ya estaba la cosa crítica, opté por intentarlo allá y le dije a Fernando, me llevo la representación de la revista. Yo en el tiempo en que empecé con Fernando Cantú de jefe de espectáculos, cuando fuimos a Crónica 7 me nombró subdirector. Y cuando él ya se dedicó a otros asuntos de otra jerarquía, me nombró director de Crónica 7. Siempre he tenido mucho apoyo de mis jefes. Vuelvo a lo que te digo, yo creo mucho en el trabajo en equipo. Sí. Soy enemigo de esa actitud de vamos a trabajar en equipo y ahora todos van a hacer lo que yo les digo. Pues, qué padre, ¿no? Qué bueno. Sí. Toda esta experiencia luego me sirvió mucho para otra faceta de la que muy poco hablo, y es la de la capacitación profesional. Yo en 1981 empecé a trabajar en capacitación profesional y he tenido mucho éxito en ese ámbito. Sí. Aquí no tanto porque no me he dedicado a eso en especial, pero en México llegué a darle capacitación a toda la empresa Renault de México, a nivel nacional, en Nacional Financiera, en Aseguradora Hidalgo, en el Instituto del Seguro Social, en fin. Porque siempre he estado muy preocupado, muy ocupado en el asunto de las diferentes facetas del lenguaje. Porque casi siempre pensamos que el lenguaje es lo que decimos, lo que hablamos. Bueno, ahora ya hay mucha más conciencia del famoso lenguaje corporal, el lenguaje no verbal, ¿no? Incluso ahora ya te dan cursos que se dan sobre todo a los investigadores, a las policías, a los ministeriales, lo que le llaman microexpresiones. Hay gente que es muy hábil para mentir y controlar sus reacciones, ¿no? Y ya sabes, pasan el detector de mentiras, ¿no? Pero hay una capacidad de observar y cierto parpadeo, cierta mueca, y uno distingue que la persona está mintiendo. Y bueno, todo esto yo lo fui aprendiendo sobre la práctica. Imagínate 10 años en 60 minutos. En 60 minutos yo hice 80 reportajes de larga extensión. Pero ¿cómo llegas a 60 minutos? O sea, ¿cómo bueno, es que vamos para allá. Proceso? Cuando me llevo la revista a México, que llego en principios de 78, te digo, fui a Proceso, fui a TV Azteca, todavía no era Azteca, todavía era Imevisión. Y llegó el viernes y pues nadie me había dado trabajo, yo no tenía dinero, andaba en la Quinta Chilla y fui a saludar y dije, pues voy a ir a saludar a Cepillín, era viernes.
Y cuando llego me encuentro que Cepillín se había ido de gira. Pero en eso pasó Félix Cortés Camarillo, a quien yo había conocido en una... Regio también, ¿no? Regio también, yo ya lo había conocido. Él ya trabajaba en Televisa, pero vino a un simposio de comunicación en la UDEM. Y yo como reportero de Culturales del Porvenir cubrí ese seminario de comunicación. Sí. Vino gente muy importante de España, de Estados Unidos, había uno de Escocia, había gente de Sudamérica. Y Cortés me dio su tarjeta, porque para variar, el último día, fueron 4 días, en el último día hubo una mesa redonda y me invitaron a formar parte del presidio, porque yo era el reportero de cultura, pero también ya estaba en la gente nueva. A mí me invitaron a ser conductor de un programa juvenil en Canal 3. Ah, caray. Ahí Carlos Vázquez, otro maestro que le debo tanto, un día fue a la tienda vegetariana y me dijo, oye, ando haciendo un programa y tú puedes ser el conductor, porque pues tienes la cultura musical, te desenvuelves bien y que no sé qué. Y ese programa tuvo mucho éxito, duró 2 años y medio. Sí. Y ahí aprendí muchas cosas del manejo de piso, de la continuidad, por qué el grupo está acá, por qué el comercial de aquel lado, los desplazamientos de cámara en piso. En ese tiempo las cámaras no eran como las de ahora, que tienen ya el zoom integrado y puedes abrir, cerrar, lo que sea, lo que se necesite en la toma con continuidad. En aquel tiempo recordarás que las cámaras eran lo que decían de torreta, traían 3 como lentes. Entonces, al hacer el movimiento de cambio de lente, tenían que switchar otra cámara, porque si no, se veía el desajuste, ¿sí? Entonces, para cambiar el tipo de toma, tenías que tomar a otra cámara para hacer la transición. Todo eso yo lo aprendí con Carlos porque él no escribía los guiones, él me los dictaba. Él tuvo un problema de una apoplejía, algo así, y no movía su mano izquierda. Entonces yo me sentaba en la máquina y él me iba dictando cada paso y me explicaba la mecánica de cómo debía hacerse la televisión. Sí. Bueno, ya que di la vuelta y que llego a Televisa ese viernes y que no está Cepillín y pasa Cortés, pues lo alcanzo y le doy la revista. Mira, aquí ando, ¿cómo estás, Cortés? Mira, traigo esta revista y que no sé qué. Y le pedí chamba, porque yo necesitaba jalar. Yo no quería trabajar en Televisa, la verdad. Yo ya le tenía cierta fobia a lo que hacía Raúl Velasco. Raúl para mí siempre fue muy impostado, no quiero ser ofensivo, pero no. Y Jacobo tampoco me gustaba mucho, porque el oficialismo y... Sí. Mira, el ego siempre fue muy dominante en el caso de Jacobo. De Jacobo. Sí. O sea, la noticia soy yo, así como el Rey Sol, ¿no? Claro, él lo sustentaba con una disciplina ejemplar a la hora del trabajo, ¿no? Pero me citó para el lunes, Cortés. Ajá. Y ahí me dijo, vente el lunes a las 10. Él llegó a las 11, como me había anticipado Cepillín. Pero ya no me fui. Me puso una prueba ahí en una máquina eléctrica y yo empecé apuntes al vuelo y empecé con el cantar de gesta y todo aquello, ¿verdad? El Mester de Clerecía, todo lo que es el origen. ¿Y Félix Cortés, que ya era directivo ahí en Televisa? Él siempre fue, desde que entró, no sé por qué artes, se ganó la confianza del Tigre Azcárraga. Sí, él era su asistente personal. Luego llegó a ser nombrado vicepresidente de noticieros, porque en noticieros había 3 vicepresidencias. Ya ves ese dicho tan popular que tenemos por acá de que si Kafka hubiera sido mexicano habría sido un escritor costumbrista, ¿no? Así dice. Bueno, allá decían, Kafka habría sido escritor costumbrista y si hubiera trabajado en Televisa le hubieran encargado los organigramas. O sea, en noticieros había 3 vicepresidentes, ¿no? Pero sí... uno de ellos, Félix. Uno de ellos llegó a ser Félix. En ese tiempo, cuando yo llegué, era Jacobo, don Aurelio Pérez y Emilio Díaz Barroso. Eran los 3 vicepresidentes. Con los 3 yo tuve muy buena relación. La verdad es que en cuanto a jefes, eran muy competentes. Yo si algo puedo reconocer a Televisa es su alto nivel de disciplina. Alto, sin duda. ¿Y qué fue primero? ¿60 minutos o...? No, yo entré al noticiero 24 horas de la tarde. Bueno, primero yo no quería trabajar con Jacobo, entonces pedí trabajar en el noticiero de la mañana. Sí. Con Guillermo Ochoa.
Nada más que me resultó lo contrario de lo que parecía. Jacobo todo adusto y erático, así me parecía muy... y ponía mucho respeto, ¿verdad? Sí. Y el otro, que la araña y que dicharachero y que no sé qué. A la hora que estás con ellos, son al revés. Con Jacobo puedes platicar y cómo está licenciado y a todo dar, y el otro tienes que pedir cita. Así es. Qué interesante. Sí, sí. Hay muchas historias de todo esto, ¿no? Y no aguanté, fíjate. A los 2 meses o algo así, fui con Félix Cortés y le dije, oye, Cortés, fíjate que estoy mal dirigido. Así le dije. Y me vio así con cara de extrañeza. ¿Cómo que estás mal dirigido? Digo, sí, estoy muy mal dirigido. Trabajo mucho, me esfuerzo y mi trabajo no luce. Estoy mal dirigido. A ver, ven para acá. Y entonces me llevó con el jefe de... Le debe haber llamado la atención el concepto, ¿no? Sí. Me llevó con el jefe de información de 24 horas, que ya me había tirado el gancho. ¿Qué está haciendo allá? Véngase para acá. Porque pues, los reportajes de hoy mismo eran reportajes mucho más ligeros, ¿no? Sí. Pero fíjate que fue muy buena escuela también, porque yo me noté varios éxitos ahí en hoy mismo. Uno de ellos fue el reportaje de Cepillín, de Ricardo González, cuando se metió al circo por primera vez. Y se metió a volar con los trapecistas. Entonces yo le hice la nota, porque me platicó Ricardo que iba a hacer eso, entonces le dije al jefe y me dijo, hágalo. Y el camarógrafo con el que hice eso, que lo agarró perfectamente, luego fue mi camarógrafo en mi primer reportaje de 60 minutos, mi padrino. Y ese camarógrafo tenía un hermano que era camarógrafo en Presidencia de la República. Entonces vas haciendo las relaciones y vas conociendo por dentro cómo se maneja, cómo es el tejido de todo eso. Yo cubrí Presidencia de la República, cubrí el Senado, cubrí, por supuesto, la Cámara de Diputados, cubrí Relaciones Exteriores. Cuando vino Kurt Waldheim a México en una visita privada, Presidencia le prestó el Quetzalcóatl, el avión presidencial, a la familia de Kurt Waldheim. Eran 3, el señor, la señora y una hija, con 2 asistentes. Y nosotros éramos 3 de 24 horas y 3 de Imevisión, en todo el Quetzalcóatl. Y fuimos a Oaxaca con el secretario de la ONU, y no sabes qué maravilla de viaje, ¿verdad? Al despegar de Oaxaca, le dan una vuelta hacia Monte Albán, especial para... Que lo viera. Y desde arriba, ya habíamos hecho el recorrido a pie, ¿no? Entonces, vas viendo cómo se manejan estas cosas. Yo vi en Los Pinos, venta de armas. Venta de armas, ahí te hablabas con un guardia, oye, ando buscando una 9 milímetros o así, una Beretta. Ahí se conseguían. El asistente de la presidencia un día me jaló para un lado y me dijo, mire, señor Teja, esta es una fuente difícil, se requiere mucha atención, mucha disciplina, hay que andar bien vestido. Entonces, pues aquí tenemos una compensación para los compañeros de la fuente de 15,000 pesos mensuales. Una iguala, pero sin recibo ni nada. Y cuando sales de gira con el presidente son 1,000 pesos diarios. Si el viaje es internacional, son 2,000 pesos diarios. Estamos hablando de 1979. Sí. Un Volkswagen, un sedán Volkswagen, costaba 29,000 pesos. Dineral que les daba. Entonces, te voy a decir, de los 80 reporteros acreditados en la fuente presidencial, la mitad no cobraba salario en su medio. Nada más a la pepena de la fuente. Con razón están muy enojados ahora. Claro, porque además cuando salías con el señor presidente, pues salías con el secretario fulano, con el secretario mengano, o con el gobernador X, o con el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, o el Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos. Y ahí era donde llegaba el famoso sobrino de Rosario. Todo el mundo ha oído hablar del chayote. Bueno, pues el chayote por abreviatura, por a poco, pues es el chayo. Y Chayo, pues es Rosario, ¿no? Y los sobrinos de Rosario, pues son los sobres donde viene el chayotín. Oye, ¿ya llegaron los sobrinos de Chayo? Qué folclórico. Los sobrinos de Rosario, sí. ¿Dónde está la tal Talis? Así hablaban los camarones. Sí. Todo un caló. Yo viví todo eso y no aguanté la fuente. No aguanté. Estuve
Bueno, con decirte que no alcancé ni a cobrar los 15,000 pesos. No, sí, wow. Oye, y luego, ¿cómo fue la experiencia con 60 minutos? Bueno, cuando llevo ya 8 meses en 24 horas, se abre el programa de 60 minutos en julio y nos ofrecieron a los reporteros colaborar para ese programa, elaborando reportajes de 15 minutos, Ajá. que te pagaban por cada reportaje 10,000 pesos. Y yo dije, de aquí soy. Yo en ese tiempo tenía un sueldo pues como de 6, 7,000 pesos mensuales. Sí. Dije, de aquí soy. Sí, era aunque no tenía mucha experiencia haciendo reportaje en video. Pero era muy buen dinero. Era muy buen dinero. Y entonces yo hice mi primer reportaje en agosto y pasó el 17 de septiembre de 79. Fui de los primeros que empezaron a producir. ¿Cuánto duró 60 minutos? La primera etapa duró como un año y fraccioncita. Ajá. Tendría que ver bien el calendario para acordarme, Sí. porque hubo problemas ahí con este esquema de reporteros externos. Hubo problemas ahí en el manejo de ciertas personas, ¿no? Y a Tigre no le gustó y retiró a los 2 directores que había en ese momento. Y como 6, 7 meses después regresamos ya con otro planteamiento, reporteros de planta, productores de planta, camarógrafos de planta y otra dirección. ¿Y las 2 etapas fue conducido por Ruiz Gili? Sí, sobre todo al principio de la segunda. Bueno, toda la primera. En la primera etapa Juan fue la estrella indiscutible porque él era el ancla, como se dice. Y los reporteros entrábamos y salíamos de acuerdo a cada reportaje. En la segunda etapa ya no fue igual, pero Juan seguía siendo la imagen identificable, ¿no? Sí. Pero ya empezaba a hablarse del equipo de reporteros de 60 minutos. En esa segunda etapa es cuando entra Jaime Maussan, yo ya estaba confirmado, entra otro reportero, Rafael Vieira, y ¿quién más entró en ese tiempo? Luego llegó Roberto Figueroa, Miguel Bárcena, Miguel Ángel Collado, varios. Oye, y duró hasta el 94. Platícanos de ECO, porque fue algo que también fue un parteaguas, creo yo, también, sí, bueno, ¿no? En el tema de las noticias. El sistema de ECO ya fue un salto muy importante que se aventó el Tigre, porque fíjate, cuando el sismo de 85, México y Televisa en particular tenían el compromiso del Mundial. Sí. Entonces fue una reconversión, no solamente una reconstrucción, se cambió todo el equipo, equipo ya moderno, digital, ya empezaban las primeras cámaras digitales, trajeron unas unidades de control remoto, eran como 8 Mercedes grandes, preciosas, que entraron como Teleméxico, porque por convenio con el gobierno, Imevisión y Azteca crearon esta empresa que era la que daba la señal para todo el resto del planeta, pero la que financió toda la operación fue Televisa. Bueno, con la experiencia del Mundial en 86, el Tigre se dio cuenta que ya podía sostener una cadena como la de CNN, que llevaba ya 5 años al aire. CNN Estados Unidos y CNN Internacional. Y entonces empezamos el 1 de septiembre del 88. Con un sistema en donde empezaba el noticiero y ya no terminaba, lo que cambiaban eran los conductores, pero estaban las cámaras prendidas todo el tiempo, las 24 horas. Al principio era de lunes a sábado al mediodía, algo así. Pero muy pronto llegamos a hacerlo los 7 días de la semana. Y ahí la oportunidad es que, te voy a decir algo, yo ya estaba cansado de 60 minutos por una serie de cosas que habían pasado, ya eran 10 años, yo me di cuenta que ya había topado un techo y yo lo que quería era conducir y había oportunidad de brincar a las cápsulas de Notivisa, de Canal 5. Y era un trabajo con mucho más glamour, en 60 minutos, perdonando el francés, era una chinga. Sí, a veces tenías que salir corriendo de determinados eventos, ¿no? Porque era muy caliente algunos temas, ¿no? Sí. Y cuando me voy a Notivisa, fue muy afortunada esa maniobra porque empiezan con el sistema y había un problema a las 2, 3 de la mañana, 4, 5. ¿Quién va a trabajar esa hora? ¿Y qué vamos a hacer?
Y a uno de los vicepresidentes que te mencioné, se le ocurrió hablarme a mí. Hay un antecedente. Como yo ya había hecho todo lo del rock and roll acá en Monterrey, y la gente nueva y todo Y aquello. tenías fama de desvelado. Un poco de eso. Pero en 2 o 3 posadas, yo organicé el grupo para animar la fiesta. En especial la de 1979 u 80. Sí, la de 80. Porque la del 79 había sido en un coso taurino y había sido como una feria, una kermés mexicana, muy bonita, ¿no? 400, 500 invitados. La siguiente fue en un salón así con un grupo bien aburrido y todo eso. Y yo los convencí de que palomeáramos un rock and roll. No querían, me llevó como casi una hora convencerlos. Pero luego ya que tocamos Blue Sweat Shoes, uno de mis números favoritos, de Carl Perkins, pero famoso por Elvis, llega el director de 60 minutos y dice, ¿qué dice el güero que le sigas? El güero era el vicepresidente que pagaba, ¿no? Que dice que le sigas. Y yo ya volteé con los chavos y dije, a ver, les dije. Bueno, ese vicepresidente fue el que tuvo la idea de invitarme a hacer Música Sin Fronteras en la madrugada. Y ese fue un campanazo. Te digo que está por aparecer un libro que va a ser el recordatorio de lo que se logró en cerca de 600 programas que coincidieron con una época dorada del rock en español, del rock mexicano en especial. Caifanes, Santa Sabina, Maldita Vecindad, todos llegaron ahí, todos. Tenemos que hacer una parte 2, pero antes de terminar, platícanos lo de la parte del teatro, la parte de Marx en el Soho. Bueno, para hacerlo sí, muy breve, yo ya había hecho teatro con Luis Martín hace 40 años, te platicaba de a 8 columnas, y ahora que estoy acá en Monterrey, estoy en esta situación ya pensionado y que no quiero involucrarme con el periodismo en ninguno de los medios que existen, porque no estoy de acuerdo con las condiciones en que se elabora, ni con las finalidades, ni el método, bueno, ni con el lenguaje que se utiliza. Hablé con él, le dije, oye, si tienes alguna idea o algo, me gustaría hacer teatro. A alguien le puede parecer muy extraño que no tiene mucha relación con el periodismo, pero fíjate que sí tiene mucho que ver, porque para empezar es una forma integral de comunicar, en donde el lenguaje cobra una dimensión muy fuerte que incluye, por supuesto, el lenguaje no verbal. Yo ya venía con mucha experiencia, pues casi 30 años o 25 años, de dar los cursos presenciales de técnicas para hablar en público. Matices en la lectura, intención, emoción, control de las expresiones, todo esto. Y me invitó Luis entonces a hacer una obra de Legón, Luis Enrique Gutiérrez Ortiz Monasterio, un gran autor que si no lo conocen, los invito a que lo descubran. Es un gran autor mexicano contemporáneo, brillante. Y me invitó a hacer una obra que se llama Civilización. Con 3 personajes demuestra el caos de civilización que tenemos en México, basada en la corrupción. Es un rico millonario, su primo que es el alcalde y un trabajador de la Oficina de Obras Públicas, porque el millonario, en una población que es patrimonio de la humanidad por su arquitectura y todo eso, este cuate quiere hacer una torre de cristal de 20 pisos, partiéndole todo el perfil a la arquitectura de la zona, ¿no? A su ego. Quiero estar más cerca de Dios, dice. Y entonces Luis Martín hizo ese rico, yo hice el alcalde corrupto, y Roberto Cázares hizo el trabajador de obras públicas, y estuvo bruta, sí, bruta. Y ahí me vio Javier Araiza, y Javier Araiza tenía 4 años, refiere, buscando quién hiciera el monólogo. Y él me vio ahí, Marx en el Soho, y habló conmigo y me presentó el libreto. A mí se me hizo fácil decirle que sí, pero nos llevó 11 meses de estudiar la historia, el personaje, los nombres, los sucesos, y por supuesto memorizar un monólogo de más de 9,000 palabras, ¿no? Pero cuando empecé a descubrir el personaje, él se sentía periodista, perdió 3 hijos en la pobreza. Yo no quiero hacer ese parangón porque es delicado, pero pues en mi caso yo he perdido 2 hijos, no estrictamente por pobreza, ¿verdad? Pero pues el dolor es, digamos que el mismo, ¿no? Claro. Y hay escenas en donde la identidad que me generó ese personaje tan admirable me sacudió la médula, hasta lo más profundo. Entendí muchas cosas que yo no entendía, tuve que estudiar cosas que no había estudiado. ¿Cuándo lo vuelves a presentar? No sé. Porque... No sé. Llevamos 136 funciones.
me gusta muchísimo, pero es muy problemática de montar. Lo presentaste en Colegio Civil, ¿verdad? Sí, hicimos 2 temporadas de 2 fines de semana, una cuando llevábamos como 60 y tantas funciones, que se grabó en HD gracias a una cortesía y una gentileza de Rogelio Villarreal, que también otro maestro que se ha portado maravilloso, se le recuerda con mucho cariño. Claro, con mucho cariño. Sí, sí. Inolvidable. Y luego ya con Pepe, con José Celso, con el doctor, hicimos la celebración de las 100, de las 100 representaciones. Sí. Las primeras fueron con 80 butacas en el escenario. La segunda ya la hicimos con el teatro lleno. La parte de abajo. Bueno, Alfonso, te quiero agradecer mucho tu tiempo. Lo aprecio bastante. No, al contrario. Y sobre todo que nos permitas compartir todas estas experiencias con mucha gente. Te vamos a invitar nuevamente. Sí, con todo gusto. Mira, hay muchos temas que ahora nos fuimos muy por lo anecdótico y lo situacional. Sí. Pero sí hay aspectos que podríamos estar analizando. Por ejemplo, ¿por qué hay crisis en los medios actuales? ¿Cuál es el problema de la crisis? Y el otro tema, lo de la radio pública, que es un tema los también medios públicos, tuyo, claro, también. es urgente. Pues tenemos que hacer la parte 2. Muchas gracias. Estamos Nos vamos. aquí en Trascendente. Nos vemos en la próxima.